introducción, antes de profundizar lo que es el sistema esquelético, todos hemos oído en algún momento las expresiones es no poder con los huesos, estás en los huesos o saco de huesos. Imágenes bastante poco favorecedoras e imprecisas sobre algunos de nuestros órganos más extraordinarios. Nuestro cerebro y no nuestros huesos es quien transmite las sensaciones de fatiga, y nuestra masa muscular no puede desaparecer hasta el punto de que nuestros huesos queden pegados de la piel. En cuanto a saco de huesos, estos son más obvios en algunos de nosotros, pero sin ellos, para formar el esqueleto interno nos arrastraríamos por la tierra como las babosas. Examinamos el modo en que los huesos contribuyen a la homeostasis corporal global. Estos son más obvios en algunos de nosotros, pero sin ellos, para formar el esqueleto interno nos arrastraríamos por la tierra como las babosas. Examinamos el modo en que los huesos contribuyen a la homeostasis corporal global. También podemos mencionar lo que son las funciones de los huesos. Estas, además de contribuir a la forma corporal de los huesos, realizan varias funciones importantes para el organismo, y estas son el soporte, la protección, el movimiento, el almacenamiento y la formación de células sanguíneas. Los huesos los podemos clasificar como huesos compactos y huesos esponjosos. También tenemos lo que son los huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos y los huesos irregulares. El esqueleto axial, como bien sabemos, forma el eje longitudinal del cuerpo y puede dividirse en tres partes: el cráneo, la columna vertebral y el tórax. El esqueleto de la cabeza está formado por dos grupos de huesos: el cráneo propiamente dicho, que rodea y protege el tejido cerebral frágil. Los huesos faciales mantienen a los ojos en una posición anterior y permiten que los músculos faciales expresen nuestros sentimientos mediante sonrisas o ceños fruncidos. El cráneo propiamente, como está dicho, con forma de caja, consta de 8 grandes huesos planos, exceptuando 2 pares de huesos, el parial y el temporal. El hueso frontal, que es uno, es el hueso que forma la parte de la frente, las proyecciones óseas por debajo de la ceja y la parte superior de la órbita de cada ojo. Los huesos parietales, que son 2, forman la parte mayor, la mayor parte de la pared superior y lateral del cráneo. Se encuentran en el centro del cráneo, en la sutura sagital, y forman la sutura coronal. Los huesos temporales, que son 2, pertenecen por debajo de los huesos parietales, que se unen a la sutura escamosa. En esto podemos encontrar las marcas óseas que aparecen en el hueso temporal, que es el meato acústico externo, la apófisis estiloide, la apófisis cigomática y la apófisis cigomastoidea y el agujero yugular. El otro es el hueso occipital, que es uno, que es el hueso que se encuentra en la parte más posterior del cráneo y forma el suelo y la parte trasera de la pared del cráneo. Se une a los huesos parietales por la parte anterior de la sutura lamboidea. En la base de este hueso hay una gran abertura que se le conoce como el agujero magno. El hueso esfenoide, que es uno, tiene forma de mariposa y abarca el ancho de la cabeza y forma la parte del suelo de la cavidad craneal. El hueso etmoide, que es uno, se localiza anteriormente en la base del cráneo y que contribuye a la formación de las paredes mediales de la órbita. Continuamos con los huesos faciales, que a estos se lo conocen como la cara, que se compone de 14 huesos. 12 son pares y únicamente la mandíbula y el vómer son individuales. Los maxilares, que son 2, se funcionan para formar la mandíbula superior, y todos los huesos faciales excepto la mandíbula se unen a los maxilares. También llevan a los dientes superiores en el margen alveolar. Los huesos palatinos, que son 2 también, están ubicados en la parte posterior de la apófisis
palatina, de los maxilares y forman la parte del paladar duro. Los huesos cigomáticos, que son dos pares también, forman una parte que es considerable del tamaño de las paredes laterales de las órbitas o cuencas de los ojos. En los huesos lagrimales son dos y forman la parte de las paredes mediales de cada órbita. Los huesos nasales, que son dos, forman el puente de la nariz y son los huecos nasales. El hueso Wöhmer, que es uno, es el único hueso de la línea central de la cavidad nasal y el Wöhmer. El cornetes nasales son dos y los inferiores son los huesos finos y curvados que proyectan la parte central. En la mandíbula es una y es el hueso más largo y fuerte de la cara, que forma las únicas articulaciones móviles de la cabeza. La columna vertebral. La columna vertebral es una estructura que pertenece a lo que es el esqueleto axial. Esta estructura abarca desde lo que es la base del cráneo hasta el coxis. Esta estructura presenta unas 33 vértebras, las cuales se dividen en 5 zonas, que son las 7 cervicales, las 12 torácicas, las 5 lumbares, las 5 sacras y de 3 a 4 coxígeas. Vértebras cervicales de la C1 a la C7. La vértebra cervical C1 recibe el nombre de atlas y sostiene lo que es la cabeza. Esta también permite lo que es el movimiento de arriba hacia abajo de la cabeza. La segunda vértebra, que se le conoce como la C2, cervical 2, va a permitir que podamos mover la cabeza de un lado hacia el otro. La cervical de la C3 a la C7 son las más pequeñas y más largas. Estas vértebras presentan en su apófisis transversa una abertura que permite el paso de la arteria. Realmente estas son 12. Estas tienen una característica bastante especial, ya que se conectan con la cavidad torácica a partir de carillas costales que están presentes en el cuerpo de las vértebras. Estas se unen a lo que son las costillas. Las vértebras lumbares son unas vértebras que están debajo de las vértebras torácicas. Estas vértebras son más grandes ya que recae más el peso en ellas. Estas vértebras se unen posteriormente a lo que es las vértebras sacras. Las vértebras sacras son una unión de... Y la columna vertebral es recta o presenta curvaturas. Muy interesante su pregunta, ya que siempre se tiene la idea o se tiene una imagen de que la columna vertebral es una estructura recta. Sin embargo, no es así, ya que ella presenta curvaturas. Estas curvaturas se llaman la curvatura lordosis cervical, la sifosis torácica, la lordosis lumbar y la sifosis sacra. El esqueleto pendicular consta de 126 huesos de las extremidades y de la cintura pectoral y pélvica que une las extremidades al esqueleto axial. Los huesos de la cintura escapular son dos, que son la clavícula y la escápula. La clavícula es un hueso fino doblemente curvado. Se une al manubrio del esternón por su parte medial de la epífisis esternal y a la escápula por su parte lateral, donde facilita la formación de las articulaciones de los hombros. Las escápulas son triangulares y suelen denominarse alas, porque se mueven como unas alas a mover los hombros. Por la parte posterior, cada escápula dispone de un cuerpo aislado y de dos apófisis. El acromión es el extremo extendido de la espina de la escápula y la apófisis coracoides con forma de pico. La escápula posee 3 bordes y 3 ángulos. Estos son superior, los 3 bordes son superior, el medial y lateral,
y los ángulos son superior, inferior y lateral. Los huesos de los miembros superiores. La estructura esquelética de cada miembro superior está formado por 30 huesos separados. Estos forman los cimientos del brazo, antebrazo y la mano. El brazo está formado por un solo hueso, que es el húmero. Es un tipo de hueso largo. En su extremo proximal hay una cabeza redonda que encaja en la cavidad glenoidea superficial de la escápula. En la parte inferior de la cabeza hay un pequeño estrangulamiento denominado cuello anatómico. En la parte anterolateral de la cabeza hay dos proyecciones óseas separadas por el surco intertubercular, que son los tubérculos mayores y menor. Justo en la parte distal de los tubérculos se encuentra el cuello quirúrgico. Hay una zona rugosa denominada tuberosidad deltoidea. El antebrazo está formado por dos huesos que son el radio y el cúbito. El radio consta de las siguientes partes: la cabeza, el cuello, la tuberosidad radial, la apófisis estiloides del radio. El cúbito consta de las siguientes partes: escotadura troclear, la apófisis de olecranón, la apófisis coronoidea, la articulación radial del cúbito proximal, la apófisis estiloides y la articulación radiocubital distal, que estos son los que se van a unir el cúbito con el radio. La mano. El esqueleto de la mano consta de los carpianos, los metacarpianos y las falanges. Los carpianos son 8 huesos organizados en 2 filas irregulares de 4 huesos cada una, y estas son el gancho, el pisiforme, el piramidal, el semilunar, el trapecio, trapezoides, escafoides y el hueso grande del carpo. Los metacarpianos, estos están enumerados del 1 al 5, siendo así el 1 el primer dedo. Las falanges, cada mano consta de 14 falanges. Hay 3 en cada dedo, excepto en el primer dedo de las manos. Las falanges son falange proximal, la distal y la medial, y el primer dedo consta de 2 falanges que son la proximal y la distal. Huesos de la cadera, que son el ilión, isquion y el pubis. El ilión, que se conecta en su parte posterior al sacro, en la articulación sacroiliaca, forma la mayor parte del hueso de la cadera. El isquion es el hueso de sentarse, denominado así porque forma la mayor parte inferior del hueso costal. La tuberosidad isquialítica es una zona donde descansa el peso corporal al sentarse. El pubis es la parte más anterior del hueso costal. Consta de las siguientes partes: acentábulo, el cuerpo del pubis, la rama inferior del pubis y el agujero obturador. Los huesos de los miembros inferiores. Los miembros inferiores soportan todo nuestro peso corporal. Cuando estamos de pie. De aquí que nos resulta sorprendente que los huesos que forman los 3 segmentos, que son los miembros inferiores, que son el muslo, la pierna y el pie, sean más gruesos y fuertes que los huesos homólogos de los miembros superiores.
El muslo. El fémur es el único hueso del muslo. Se trata del hueso más fuerte y pesado del cuerpo. En su extremo proximal tiene una cabeza con forma de pelota, un cuello y unos trocánteres mayor y menor, separados en su parte anterior por la línea intertrocantérica y en su parte posterior por las crestas intertroncantéricas. La pierna, conectando en toda su longitud por la membrana interósea de los dos huesos de la tibia y el peroné. La tibia es mayor y más medial en el extremo proximal de los cóndilos medial y lateral separados por las eminencias en el extremo proximal de los cóndilos medial y lateral separados por las eminencias intercondiliar. Estas se articulan con el extremo distal del fémur para formar la articulación de la rodilla. El peroné recubre la tibia y forma las turbulencias con ellas. En su parte proximal y distal, sus partes son la cabeza, el mieloma lateral, y estas se unen a la tibia a través de las articulaciones tibio-peronea proximal y tibio-peronea distal. El pie, compuesto por los tarsianos, los metatarsianos y las falanges. Estos tienen una función importante que son el soporte del peso corporal y actúan como una palanca que permite el impulso del cuerpo hacia adelante al caminar o correr. El tarso está formado por 7 huesos tarsianos que son los cuneiformes medial, cuneiforme intermedio, el navicular, el astrágalo, el calcáneo, el cuboides y los cuneiformes lateral. Como en los miembros superiores, también tenemos en los miembros inferiores las 14 falanges, siendo así el primer dedo o el alus teniendo solo 2 falanges, que es la falange distal, la falange proximal y la falange distal. Los otros dedos sí tienen que son la falange proximal, medial y distal.